Le damos las gracias al Dios del cielo porque nos permite el privilegio de estar un día más en la casa de Dios, un día más en sus atrios para disfrutar de su santa presencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Durante todos estos días a Dios le ha placido que nosotros estemos desarrollando una serie la cual ha sido de muchas bendiciones, y el tema que estamos tratando durante todos estos días, meses, es el tema los hijos de Dios en la nueva creación. Diga conmigo, los hijos de Dios en la nueva creación. Y ya hemos impartido 5 enseñanzas anteriores. Hay 5 enseñanzas completas que han sido completadas anteriormente, y hoy vamos a desarrollar la 6ª enseñanza. La 6ª enseñanza. Y necesito que usted abra su Biblia con nosotros en el libro de Salmos capítulo 3, su versículo 8, ya que dentro de esta enseñanza vamos a estudiar el aspecto que tiene que ver con la salvación. La salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Y bendecimos a las personas que nos dan seguimiento a través de las diferentes plataformas, a través de las redes sociales. Le extendemos un abrazo desde acá, un saludo desde nuestra congregación cristiana Rey de Reyes en Barahona, República Dominicana. Hay personas que escuchan nuestros mensajes, nuestras enseñanzas en diversos países, y así que bendecimos esas personas que se han suscrito también al canal de la iglesia y también a nuestro canal de YouTube personal, Kelvin Figuereo Oficial. Bendecimos sus vidas de manera muy poderosa y muy especial, y esperamos que esta palabra sea de bendición también para todos ustedes, para todos vosotros. Salmo capítulo 3, versículo 8. Yo espero que Dios nos abra en esta ocasión los ojos del entendimiento para que podamos entender la idea central de la palabra de hoy. La palabra de Dios dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Dice, la salvación es de Dios. Y esta es una verdad que hay que profundizar. Hay que explicar profundamente a qué se refiere este salmo cuando nos dice que la salvación es de Dios. La salvación es de Dios y comenzó en la eternidad. Y Él la realizó en la historia, sacrificando a su Hijo. Y esa salvación tan grande que pertenece a Dios, el Señor nos las ofrece en nuestros días. Y el Señor nos las ofreció a nosotros el día que nosotros le dijimos sí al Señor. En ese momento histórico, el Espíritu Santo nos dio vida eterna, nos resucitó. Porque lo primero que Dios hace, primero te resucita para que puedas recibir la vida espiritual, y luego mediante un proceso te va santificando por completo por el Espíritu Santo hasta que tú alcances el pleno conocimiento de Él. De manera que conforme a este versículo de la palabra podemos observar que la salvación pertenece a Dios y que toda la gloria de ella es de Él.
Yo no sé de dónde se han inventado, de dónde han sacado que esa gloria es humana. Porque hay gente que dice, no, pero yo decidí recibir a Cristo. Y en ese yo decidí recibir a Cristo, la gente puede pensar que dependió de su decisión. Sin embargo, cuando usted se profundiza en la palabra y en los hechos, ninguno de nosotros queríamos estar en sus atrios. Ninguno de nosotros, en nuestra humana manera de ver las cosas, queríamos buscar a Dios, porque nosotros en nuestra humanidad estamos incapacitados para serle fiel a Dios. De manera que no podemos tomarnos esos atributos, no podemos tomarnos esa gloria. No fue que usted decidió recibir a Jesús como su Señor y Salvador. No. Fue que el Señor lo atrajo. Diga conmigo, el Señor me atrajo. El Señor me atrajo. El Señor me atrajo a Él. Manifestó el puro afecto de su voluntad. Él nos atrajo con cuerdas de amor. Él nos atrajo con cuerdas de misericordia. Lo dice el libro de Oseas en su capítulo 11, versículo 4. Y dice la palabra en Juan capítulo 15, versículo 16, confirmando esta tesis. La palabra dice en Juan 15, 16, Dios dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. De manera que nosotros no hemos decidido acercarnos a Dios, sino que Él fue el que se acercó a nosotros primero. Y la Biblia dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero y entregó a su Hijo en rescate por mí. Está ahí en 1 de Juan capítulo 4, versículo 10. Y Jesús en sus enseñanzas fue claro en esto. Lo que pasa es que hay tantos razonamientos hoy en día, hay tanto humanismo hay hoy en día en nuestros círculos religiosos, que la gente piensa como que nosotros somos los que tomamos esa decisión de acercarnos a Dios, y apelamos al razonamiento, apelamos a la lógica. Entonces comenzamos a interpretar mal la palabra de Dios y comenzamos a tergiversar ciertos textos y ciertos significados bíblicos. Sin embargo, cuando usted se profundiza en este tema, te darás cuenta que el hombre no tiene ninguna gloria en la salvación. Dígalo conmigo, el hombre no tiene ninguna gloria en la salvación, ninguna. Jesús le dijo a los religiosos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso ustedes no escuchan la palabra, porque ustedes no son de Dios. ¿Con quién estaba hablando Jesús? Jesús estaba hablando con los fariseos. Jesús estaba hablando con los fariseos. Por eso ustedes no son de Dios, le dijo Jesús a ellos, porque no escuchan, no prestan atención a lo que la palabra de Dios dice. Y ellos se autojustificaban, y ellos insistían de que eran de hijos de Dios. Ellos insistían de que ellos eran hijos de Abraham. Lo dice la Escritura en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 39. Ellos insistían que eran hijos de Abraham. Pero el maestro le dijo, oye bien lo que le dijo Jesús: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Y qué hizo Abraham? La palabra dice que Abraham le creyó a Dios. Diga conmigo, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso está en Génesis capítulo 15, versículo 6. Le creyó a Dios. Pero los fariseos no le estaban creyendo a Dios. No. Ellos estaban ciegos.
Ellos estaban vedados. No podían percibir por revelación la palabra de nuestro Dios. Y Jesús le dijo a los fariseos: ¿por qué entonces ustedes no entienden mi lenguaje? Si ustedes son hijos de Abraham, si ustedes son hijos de Dios, como afirman serlo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entienden mi idioma? ¿Por qué no pueden escuchar mis palabras? Eso está en Juan 8:43. ¿Por qué no entendían a Jesús? ¿Por qué los fariseos no entendían a Jesús? Porque Jesús no le estaba hablando un lenguaje terrenal, sino que Jesús estaba usando un lenguaje espiritual. Si alguien comienza a hablarte en chino, tú no lo vas a entender porque tú no sabes ese idioma, tú no sabes hablar chino. Para tú entenderlo, tienes que hablarte en tu propio idioma. Tienes que hablarte en español. Eso pasaba con los fariseos. No podían entender a Jesús porque para ellos ese lenguaje era como si fuera un lenguaje chino para ellos. Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. No la pueden entender. Amén, hermanos. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Cuántos se acuerdan de la historia? Que lo hemos dicho tanto en esta serie. Jesús le dijo lo mismo a Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: si explicándote los asuntos terrenales tú no entiendes, ¿cómo tú pretendes entender si te hablara asuntos celestiales? No hay manera de que tú me entiendas, Nicodemo. Si tú no entiendes las cosas terrenales, si tú no crees en eso, ¿cómo tú entonces vas a creer si dijeres las celestiales? Eso está en Juan capítulo 3 versículo 12. ¿Por qué? Porque solo, escuche bien esto, solo el hombre espiritual entiende lo espiritual. Tú puedes entender a Jesús si naciste de nuevo. Tú puedes entender a Jesús si tienes la misma vida de Cristo. Tú puedes entender las cosas que son de Dios si eres del reino de Dios, si has nacido en el reino de Dios. Si tú has nacido en el reino de Dios, va a entender las cosas que son de Dios y va a entender el vocabulario celestial. Pero para alguien que no ha nacido de nuevo o que no es de Dios, nunca podrá entender el lenguaje del Señor. Nunca lo podrá entender. Y oído con esto, no se trata de religión, porque hay muchos religiosos que no son de Dios y por eso no entienden las cosas que son de Dios. Los fariseos eran religiosos. Los fariseos eran tremendos guardando la ley. Eran tremendos guardadores de la ley. Y estaban pendientes a lo que era lícito y a lo que no era lícito, con relación al cumplimiento cabal del Pentateuco. Pero podemos observar en la escritura que esos fariseos eran bien observadores del sábado. Ellos eran bien celosos a esos puntos que estaban establecidos en el Pentateuco, en la Torá. Y ellos estaban pendientes a ese mandato. No se podía violar el sábado, había que guardarlo. Pero entonces no adoraban ni le creían al Señor del sábado. Porque Jesús lo dijo: yo soy el sábado. Pero ellos no podían entender ese lenguaje. Y estoy poniendo este fundamento porque lo que viene ahora es glorioso. Ellos observaban el sábado, ellos observaban el día de reposo, pero no guardaban la fe en el Señor.
Porque Jesús es el Señor del reposo, conforme a Mateo capítulo 12, versículo 8. ¿Por qué ellos no eran capaces de reconocer a Jesús? Porque ellos estaban apelando a su razonamiento humano. Ellos seguían la letra, no el espíritu. Dígale al que está a su lado: ellos seguían la letra, no el espíritu de la ley. Ahora, ¿por qué? Porque no eran de Dios. No podían concebir a Cristo como el Mesías, como el Masaya, y mucho menos podían responder a su cuestionamiento. La misma palabra dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Si te estoy enseñando la verdad espiritual, ¿por qué vosotros no me creéis? Eso está en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solo el nacido de Dios reconoce su insuficiencia y tiene fe para creer en Jesucristo como su Salvador. Por eso Pablo dijo: esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Esa es la razón por la cual la actitud de Jesús hacia ellos era tan fuerte, tan inclemente, tan categórica. Lo podemos ver cuando le dice Jesús a ellos, y es una palabra muy fuerte. Cuando uno se encuentra con esta palabra, uno mismo dice: pero ¿por qué Jesús le habló a ellos tan fuerte? ¿Por qué Jesús se refirió a ellos como hijos del diablo? ¿Por qué le habló tan fuerte, tan categóricamente? ¿Por qué? Jesús le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Eso está en Juan 8:44. Fíjate que Jesús le estaba hablando a esos religiosos que profesaban ser pueblo de Dios. Ellos profesaban ser pueblo de Dios. A esos hombres que guardaban todas esas cosas, pero que Dios no había sembrado en ellos nada. Dios no sembraba en ellos nada, no había sembrado en ellos nada. Pero ellos estaban llenos de su propio conocimiento. Ellos estaban envanecidos por su propia justicia. Ellos mismos estaban orgullosos con sus obras. Y estaban desechando cualquier puerta que no sea la que ellos creían e interpretaban. Ellos estaban cerrados. Los ojos de su entendimiento lo tenían cerrados. Ellos cerraron toda la posibilidad para recibir salvación, porque se autojustificaban y decían lo que dicen muchos: no, yo estoy en lo cierto, yo estoy en la verdad. Y eso está pasando todavía con muchos judíos que nunca recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, y que todavía en el día de hoy lo siguen negando. No creen en Jesús, no creen en el Mesías. ¿Por qué? Porque se están autojustificando. Ellos piensan que ellos no tienen problema con Jehová, Dios de los ejércitos. Sin embargo, han rechazado a su Hijo y están envanecidos en su propia justicia. Ellos piensan que no tienen necesidad de ser redimidos por Dios. No hay necesidad, dicen ellos, de ser redimidos. Y están rechazando esa puerta de salvación que Dios ha abierto
para toda la humanidad. De manera que conforme a mi análisis bíblico que yo he hecho y conforme al tiempo que he pasado estudiando este tema, podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Oído con lo que estoy diciendo. Dígale al que está a su lado, podemos hacer las cosas de Dios y no ser de Dios. Escuche bien lo que Jesús dijo. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 1. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nota que entrar al redil de las ovejas, pero no por la puerta que ha sido dispuesta para ello, es algo incorrecto. Y eso pasaba con los fariseos. Y pasa hoy en día con muchas personas que están predicando la palabra, pero la están predicando a su manera, de forma tergiversada. Y tú te puedes pasar toda una vida haciendo las cosas que son de Dios y no ser de Dios. Las obras de los fariseos solo eran mandamientos aprendidos. Según Isaías capítulo 29, versículo 3. Eran meras formas, porque Dios no había obrado en ellos. Hay personas que dicen, pero yo he visto a fulano que con sus meditaciones, con su forma de hacer yoga, se comunica con lo sobrenatural, dicen algunos. Pero diga conmigo, esa no es la forma bíblica. Esa no es la forma correcta. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Esa no es la forma bíblica. La forma que Dios ha establecido no es esa. No te engañes. Hay una manera de uno entrar en comunión con Dios y no es a través de ese tipo de meditación. Y yo no quiero que las personas se ofendan. Yo sé que es bueno meditar, pero más bueno es meditar en su palabra. Yo sé que es bueno hacer esas cosas, pero no es lo aconsejable bíblicamente hablando. Gloria a Dios. Amén. Así que no te engañes. En apariencia, esas personas que hacen ese tipo de meditación, en apariencia pretenden haberlo logrado. En apariencia. Pero su transformación no es auténtica. Porque sus obras no son hechas por Dios ni en Dios. ¿Están entendiendo? Eso mismo sucede con los ejercicios religiosos que muchos hacen. En apariencia pretenden haberse acercado a Dios, en apariencia. En apariencia parecen santos, en apariencia. Por su vestuario, por sus atuendos, por su forma de vestir. En apariencia parece haberlo logrado. Pero en la realidad, Dios es quien consagra, Dios es quien santifica. Dios es el todo en la salvación. Dios es el todo en la santificación. Dios es el todo en la justificación. De manera que nada que no provenga de Él pertenece a Él. Por eso nada que no provenga de Dios permanece. Nada. Amén, hermanos. En una ocasión escuché una señora que estaba en su casa hablando con la otra, y mientras hablaba,
la señora le dijo: el vecino fue a la iglesia y se convirtió. Y después que se convirtió, comenzó a regalar todo. Regaló unos muebles que tenía en la casa, regaló unas bocinas, regaló un abanico, regaló un radio que tenía ahí en la casa, y comenzó a despojarse de todo después que se convirtió. Oye, eso le dice la vecina a la otra vecina: yo acabo de hablar con mi esposo y acabo de decirle cuidadito con ir a la iglesia, porque el vecino nuestro se acaba de convertir y lo ha dado todo, y si tú vas con él y lo acompañas a la iglesia, vamos a terminar fracasados económicamente, vamos a terminar quebrados. Le dice la vecina, porque cuando la persona nace de nuevo, suelen suceder cambios en la vida de esa persona. Necesariamente ese no tiene que ser el tipo de cambio, pero hay un cambio, porque la gente le pierde el amor al dinero. Cuando uno se convierte a Cristo, uno le pierde el amor al dinero, le pierde el amor a muchísimas cosas. Cuando nace de nuevo, cuando nace del agua y del Espíritu, hay un cambio que el Señor produce en nosotros. Amén, hermanos. Y le digo esto porque es una operación muy linda que el Señor hace en cada uno de nosotros. El hombre comenzó a regalar la estufa, comenzó a regalar la nevera, la ropa y un montón de cosas, porque había nacido del agua y del Espíritu. Ese es un caso muy particular y muy excepcional, pero a veces el Espíritu Santo de Dios produce en la vida de la persona ese tipo de efecto después que recibe a Jesús como su Señor y como su salvación. ¿Por qué? Porque después que uno se entrega al Señor, ya no comenzamos a comportarnos como nos comportábamos antes, y la gente nos ve a nosotros como locos. Se volvió loco. Después que se entregó a Cristo, él habla diferente. Después que se entregó a Cristo, él se comporta de forma distinta, de forma diferente, porque el hombre natural esas cosas no la puede entender, y para él son locura y no la puede entender. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en una ocasión en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 3, el apóstol Pablo dice: si estamos locos para Dios. Diga conmigo: si estamos locos para Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Y otros dicen: definitivamente se volvió loco el vecino, porque ahora dura 24 horas en la iglesia. Ahora no quiere salir de la iglesia. Porque el que nace del agua y del Espíritu no puede estar sin la presencia de Dios. Y por eso comienzan a decir: ahora vive todo el tiempo de rodillas orando, ahora vive todo el tiempo leyendo la palabra, ahora vive todo el tiempo alabando a Dios, cantando. El día entero está cantando y cantando y cantando. Ya me tiene vuelto loco, Es que nació de nuevo, es que nació del agua y del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y entonces nos tildan muchas veces de fanáticos. Eso es ser muy fanático. No, fue que nació de nuevo. Eso no es cualquier cosa. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que el Señor puede producir en nuestras vidas. Yo no sé si usted está viviendo eso, pero qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios.
Yo no sé cómo hay personas que duran tanto tiempo fuera de la presencia de Dios. No sé cómo hay gente que duran tanto tiempo fuera de sus atrios. Ya no oran, ya no estudian la palabra, ya no escudriñan la palabra. Eso yo no lo puedo entender. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amén. Lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. Amén. No obstante, el que sigue el evangelio de Jesús no está tan interesado en someterse a regulaciones exteriores como de vestidos, comidas y bebidas, sino en obedecer la palabra de Dios. Que es lo bíblico, diga, tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. El que es nacido de Dios, su palabra oye, pero el que no es de Dios no oye la palabra. No entiende la palabra. Muchos creyentes con el gozo de la salvación se acercan a las personas para convencerla de que aquí está la solución, y nunca logran convencerla, porque no se trata de convencerla tú. Se trata de que el Espíritu Santo la convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y hay gente que se entristecen al ver que la persona no oye la palabra. Y escuche bien el término. Cuando yo digo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, no me estoy refiriendo a el solo hecho de escuchar la palabra, sino que el que es de Dios, la palabra de Dios oye y entiende. Entonces muchas personas, cuando le rechazan, se frustran y se turban porque no entienden el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia dice que no es de todo el mundo la fe. No es de todo la fe. ¿Cómo, pastor? Sí, eso está en 2 de Corintios o en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice que entender no es de todos. Entender la fe y el evangelio del reino de Dios no es de todo el mundo. Por eso Jesús le llamó a los fariseos hijos del diablo, porque ellos no podían oír la palabra, es decir, no podían entender la palabra del Padre. Es por eso que usted con este mensaje debe afirmarse más, porque si usted al escuchar la palabra le entiende, eso significa que usted nació de nuevo. Eso significa que usted nació del agua y del Espíritu. Y déjame decirte que si usted nació de nuevo, nadie podrá arrebatarla a usted de sus manos. Amén, hermanos. Antes yo sostenía ciertas discusiones con personas que no creen en Dios. Yo recuerdo en la universidad, en mi tiempo de estudiante universitario, yo hablaba con algunos compañeros que decían: yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Y yo trataba con mis argumentos bíblicos y con testimonios de explicarles que Dios es real, que Dios existe, pero ellos no me podían entender. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no me podían entender? Porque ellos no son de Dios. Porque solo el que es de Dios, la palabra de Dios oye y entiende. Entonces yo un día dije: pero ¿por qué, Señor?
Yo le explico claramente la palabra, le explico las cosas como son y no entienden, se burlan de mí. Hasta que el Señor me mostró esto: no es de todo el mundo la fe. Y yo, wow, ¿cómo? No. La salvación es de Dios, pero Dios ha decidido salvar a su pueblo. O sea, hay un pueblo que nunca lo va a escuchar a Él. Hay un pueblo que nunca lo podrá entender a Él. ¿Te das cuenta? Y ese pueblo no es de Dios. Son hijos del diablo. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Por eso el tema de esta serie es bastante importante, porque estamos hablando de los hijos de Dios en la nueva creación. Tú tienes que sentirte privilegiado que tú eres hijo de Dios. Eso significa que tú no verás la muerte. Eso significa que tú pasarás la eternidad y que va a reinar en el reino del amado Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres el Hijo de Dios y va a reinar por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Oh, gloria a Dios. Y cada vez que yo pienso eso, yo me emociono. Entonces, después de eso, yo dejé de discutir. Yo eché a un lado esas discusiones con esos ateos. Yo tratando de demostrarle que Dios existe. Amén. Pero ya yo dejé ese tipo de tonterías, porque eso no edifica. Prefiero testificarle de Cristo que tratar de convencerlo con argumentos. Porque si no son de Dios, por más que usted le predique, por más que usted lo invite, por más que usted le muestre la escritura, al no ser de Dios, nunca entenderá el evangelio. Nunca. ¿Por qué? Porque la salvación no es tuya. No depende de ti. Si de ti dependiera, cada vez que usted saliera a evangelizar, usted trajera un montón de gente aquí a la iglesia. Pero no depende de ti. La salvación es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Dónde está eso? Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 47. Búsquelo ahí en la Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 47. El Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hay muchas personas que piensan que en el tiempo de la iglesia primitiva las personas aceptaban al Señor porque la iglesia estaba consagrada. Porque estaban dando todo lo que ellos poseían. Porque encontraban un ambiente sano y lindo. Piensan eso. Bueno, la iglesia primitiva es una iglesia digna de imitar, pero la gente no se entregaba a Cristo por eso. La gente no viene a la iglesia porque hay amor, ni se va de la iglesia porque hay odio. El factor por la cual vienen es porque Dios los llamó, porque Dios lo hizo nacer de nuevo. Dios puede usar el testimonio de la iglesia para atraerlo, pero no para convencerlos. No para convencerlos. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. Es el Señor quien convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio. Y los que son de Dios permanecen. Dime tú, ¿qué podemos hacer nosotros con el que no permanece? Por eso tenemos un montón de gente que están congregándose en la iglesia y de repente desaparecen. Y uno va y lo visita, ora por ellos, les reprende 2 o 3 demonios y ni así vuelven al Señor. ¿Por qué? Porque están para perdición. Porque el que nace de nuevo busca a Dios y hace las cosas correctamente como manda la palabra.
Amén, hermanos. ¿Están entendiendo esta palabra? ¿Están entendiendo este mensaje? El que de Dios permanece. Y esto es importante que nosotros lo estudiemos a profundidad, porque hay mucha gente que se jactan y dicen: fui yo el que decidí. Si yo no hubiese decidido entregarme a Cristo, yo no fuera salvo. Tú no entiendes la Escritura. Si tú decidiste, fue porque Dios puso ese sentir en ti. Si Dios no hubiese puesto ese querer como ese hacer, no hubiese manera, no hubiese forma de que tú estuvieras en sus atrios levantando tus manos y adorando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros heredamos fue el pecado de Adán, y el hombre en su naturaleza carnal se complace con el pecado. Le gusta el pecado, le encanta el pecado. Es decir, que si fuera por nosotros, no estuviéramos aquí ninguno. Fue el Señor que nos atrajo por su inmenso amor y por su inmensa misericordia. Y te voy a dar otro argumento. Fíjate bien, porque esto yo lo he estudiado de manera muy meticulosa, muy cuidadosa. Porque la palabra dice que de todo lo que enseñemos vamos a tener que darle cuenta a Dios. Principalmente los líderes que predican la palabra y que enseñan la palabra le darán cuenta a Dios por cada palabra que enseñaron. Por eso esto no se puede tomar tan livianamente. Pero analizando el libro de los Hechos, el capítulo 13 dice, en ese capítulo 13 del libro de los Hechos dice que se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Oye bien, se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Imagínate la muchedumbre de gente que había allí. Mucha gente estaba aglomerada para escuchar a los apóstoles. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 44. Mucha gente estaba allí para escuchar. ¿Por qué? Porque los apóstoles tenían algo, y eran las señales, los prodigios, los milagros. Y las señales, los prodigios y los milagros atraen a la gente. Pero eso no significa que todo el que llegue es de Dios. Estoy yo analizando. Yo estoy expresándole a ustedes lo que yo recibí por revelación en estos textos de la palabra. Dice que había una muchedumbre de gente agolpada, aglomerada, para escuchar a los apóstoles. Hechos 13:44. No obstante, dice que solo creyeron, escucha esto, solo creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Solo creyeron lo que Dios había predeterminado para salvación. Es por eso que en cada servicio tenemos que celebrar, no venir así, sino celebrar, porque es que lo que recibimos nosotros es grande. Hermano, mira, piensa en la salvación que hemos recibido de parte de Dios. Piensa en eso. Toda la ciudad estaba allí. No obstante, solo creyeron lo que Dios había determinado que creyeran, lo que Dios había ordenado para la vida eterna. La palabra dice que muchos de los que estaban allí reunidos se regocijaron, glorificaron el nombre de Dios, pero únicamente se bautizaron aquellos que Dios había elegido para salvación. Eso está en Hechos capítulo 13, versículo 48. Yo sé que de una vez nosotros vamos a razonar. Ay, pero Dios es injusto. Ay, pero Dios no tiene misericordia. Ay, pero Dios hace acepción de personas. Yo sé que van a venir un montón de pensamientos y de razonamientos. Deja de razonar. Dale tu gracia a Dios que tú eres hijo de Dios. Dale tu gracia a Dios que tú eres hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Todos se aglomeraron allí, pero solo aquellos que nacieron de nuevo fueron bautizados.
Dios había predeterminado con antelación de que ese grupo de personas iban a nacer de nuevo ese día. Porque hay un día en el que tú naces de nuevo. Hay un día en el que tú naces del agua y del Espíritu. Y es algo incomprensible. Póngase a pensar el día en que usted se entregó a Cristo para que vea que fue algo milagroso. Tú no esperabas ese día nacer de nuevo. Y de repente, ¡pam!, el Señor te toca. El Señor te transforma. Y tú pasas de muerte a vida. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tenemos otro ejemplo de eso que estoy ahora enseñando. Tenemos otro ejemplo en Hechos 16:14, el caso de Lidia. También nos ilustra cómo ella, entre tantas mujeres dispuestas a escuchar, es la única que se hizo hija de Dios. Fue la única. Había muchas mujeres al igual que ella, pero fue la única que hizo vida la palabra de Dios en su vida, y por eso nació del agua y del Espíritu. Hechos 16:14. Todas esas mujeres escucharon la palabra con la misma unción, con el mismo poder. Pero ¿quién fue la que escuchó y dio fruto de arrepentimiento? ¿Quién? Aquella a quien Dios le abrió el corazón. Lidia fue salva ese día. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que no es de Dios, se le puede aparecer a un ángel del cielo y de nada servirá, porque no tiene fe, no ve, ni oye, ni entiende. ¿Y por qué? Porque Dios no quiere que vea, ni que oiga, ni que entienda. Yo lo que estoy enseñando es algo bien serio. Acuérdense de Lázaro en Lucas capítulo 19. Jesús refirió una parábola, y abro un paréntesis aquí, no estaba en el bosquejo, pero me llegó ahora, del rico y Lázaro. Ambos murieron. Uno despertó en el seno de Abraham y el otro despertó en el infierno, y estaba ardiendo en el infierno, estaba consumiéndose en el infierno. Y le dijo: Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: no, eso no se puede hacer, porque hay una gran pared que nos divide, de manera que tú no puedes pasar de allá para acá, ni él tampoco puede ayudarte, porque no puede pasar de aquí para allá. Ah, pues entonces envíame a mí, que estoy ardiendo en el infierno, para que yo le avise a mis familiares, para que le avise lo terrible que es este lugar. Y estoy parafraseando el asunto. Sácame, oye lo que le estaba pidiendo: sácame de este lugar, para que yo vayas y le testifique a ellos, para que ellos sean apercibidos de este lugar de tormento, de este infierno ardiendo. Y el Señor le dijo: no, aunque yo te saque de ahí, y aunque yo envíe a cualquier mensajero, ellos no verán, no entenderán y no nacerán. La Escritura está llena de esa exclusividad. Diga conmigo: exclusividad. Nuestra salvación fue exclusiva. Te lo estoy demostrando con la Escritura. Por eso es que el que es de Dios, su palabra oye y da fruto. Amén. Lidia fue la única que nació del agua y del Espíritu. Fue la única. Amén. Hace unos años conocí a un joven caballero que se entregó al Señor. Yo recuerdo muy bien ese episodio.
él se entregó al Señor. Porque hay cosas que suceden que uno no las puede entender hasta que suceden. Pero al poco tiempo, después de entregarse al Señor, él se apartó del Señor y se convirtió en un profano. Un profano es una persona que no aprecia las cosas que son de Dios. Un profano no es un ateo. Un profano no es un impío. Un profano es aquel personaje que después de Dios darle la salvación y después de Dios llenarlo de dones espirituales y de ministerio, usted lo ve en el mundo apartado, bebiendo cerveza, buscando mujeres, sin apreciar las cosas que Dios puso en sus manos. Eso es un profano. Menospreció el llamado de Dios, menospreció las cosas de Dios, menospreció todo. Pero entonces, cuando usted habla con ese personaje, cuando usted hable con esa persona hasta llora y quiere volver al Señor, pero tiene ataduras y no puede con sus propias fuerzas volver a Cristo. Amén. Y dicen, yo me sueño todos los días con el Señor, porque Dios hasta sigue tratando con esa persona. Dios le sigue revelando en sueños. Escuche bien, Dios le sigue revelando a través de diversas formas. Porque si esa persona nació del agua y del Espíritu, nació de nuevo, el Señor seguirá insistiendo en ella. Tenemos ese caso también, que es un caso muy peculiar y muy particular. Amén. Y son gente que dicen, lo que me falta es que Dios me agarre por el cuello y me lleve a la iglesia de nuevo. Eso es lo que me falta, que Dios me agarre por el cuello y me lleve a la iglesia de nuevo. Son hijos de Dios, pero son hijos de Dios que están teniendo resistencia porque se acostumbraron a vivir una vida desordenada, una vida carnal, y se convierten en profanos. Si se salvará o no, eso solamente lo sabrá Dios. Yo en eso no me meto, porque la palabra dice, es necesario que crezca la cizaña juntamente con el trigo. Sabemos que la cizaña de por sí sola ya está perdida. La cizaña nunca será trigo, porque esa es su naturaleza, cizaña, y está preparada para el fuego. Sabemos que hay personas que nunca nacerán de nuevo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que han nacido de nuevo de verdad, pero que ahora están viviendo una vida profana? ¿Qué pasará con ellos? Yo sé que muchos dirán, si Cristo viene y lo encuentra en esa condición, creo que no se va a salvar. Yo prefiero callarme, porque yo callo donde la palabra calla. Si se salvará o no, solo sabrá Dios. Yo sí sé que Dios lo está tocando. Yo sí sé que Dios está tratando con esa persona de manera constante, y la persona no reacciona, está indiferente, pero es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, pero está en esa lucha. Más la palabra dice que el que es de Dios, escuche bien esto, la palabra dice que el que es de Dios le oye, le ve y le sigue a través de cualquier experiencia, por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea. Los hijos de Dios buscan a Dios. Hay millones de personas en el mundo que pueden testificar que después que recibieron a Jesús, su vida cambió, su vida es distinta. Amén, hermanos. Después que una persona tiene ese encuentro personal con Cristo, su vida es completamente distinta. Comienza a tener sueños, comienza a tener visiones. Dios trata con ellos, escuchan la voz de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque eso es bíblico, eso es sencillo. Han nacido de nuevo, y al nacer de nuevo tienen un hombre espiritual habilitado. Si usted es de aquello que no recibe nada de Dios, tú tienes entonces que cuestionar tu relación con el Señor, porque los hijos de Dios tienen comunión con Dios constantemente.
Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Te voy a explicar la forma en que Dios llama a la gente. Porque no a todos el Señor lo llama. No a todos. Y hay algo poderoso en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 3, versículo 20. Es una ilustración de cómo Dios nos llama. Y aquí hay una revelación muy poderosa de cómo el Señor nos ha llamado a todos nosotros. Este pasaje ilustra la forma y la manera en que Dios llama a las personas que están en el mundo, que son inconversos. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dando a entender que algunos no lo escucharán. Si alguno oye mi voz, si algunos oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Ahora bien, para oír la voz de Dios, hay que nacer del agua y del Espíritu. Por eso es que el nuevo nacimiento se realiza antes del llamamiento. Sin embargo, por años nos los han enseñado al revés. Primero Dios te llama y luego tú naces de nuevo. ¿Sí o no? Pero no es así, es al revés. Primero tú naces de nuevo y cuando Él te llama, tú escuchas su voz. Porque no hay manera de que tú escuches la voz si primero no nace del agua y del Espíritu. Por eso es que el nuevo nacimiento es un milagro de Dios. Él está tocando constantemente la puerta, pero solo responden los hijos de Dios. Solo escuchan la voz de Dios sus hijos. Amén. Y eso está en la Escritura. Juan 8:47. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Los fariseos no podían entender, no podían escuchar la palabra de Dios porque no eran de Dios. Ellos guardaban la ley, ellos trataban de cumplir la ley, pero no resistían a Jesús, no aguantaban a Jesús, odiaban a Jesús. Ellos guardaban sus tradiciones, invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones. Y cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio de su Padre, Jesús tuvo que hablarle por parábolas, porque si le seguía hablando tan claramente, Jesús lo iba a provocar a ellos de tal manera que lo iban a matar antes de tiempo. Por eso Jesús cambió de estrategia y le comenzó a hablar por parábolas, y sin parábolas no les hablaba. Y entonces los discípulos comenzaron a decirle: pero ¿por qué tú le hablas a ellos por parábolas? ¿Acaso tú no quieres que ellos se arrepientan? ¿Te das cuenta? Porque ya Jesús había dicho previamente: vosotros sois de vuestro padre el diablo. No hay manera de que ustedes entiendan la Escritura, porque ya de hecho ustedes son de vuestro padre el diablo. Por eso no me pueden recibir a mí. No. Eso es profundo. Como ustedes son de vuestro padre el diablo, no hay manera de que me reciban a mí, porque yo soy el Hijo de Dios. Pero ustedes quieren hacer los deseos de vuestro padre el diablo.
Entonces, ¿para qué yo voy a perder mi tiempo con ustedes si no van a apreciar lo que yo porto? Pues entonces voy a cambiar la estrategia y le voy a hablar a ustedes por parábola, para que viendo no vean y oyendo no escuchen y entiendan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y les hablaba de una forma tan complicada que ellos no podían entender. Y un día los discípulos se le acercaron a Jesús y lo cuestionaron y le dijeron: pero ¿por qué le habla por parábolas? Y Jesús les respondió de la siguiente manera: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por eso les hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan. Eso está en Mateo capítulo 13, versículo 11 y versículo 13. Pero a sus discípulos el maestro los apartaba y les explicaba las parábolas. Le explicaba claramente el contenido de ese misterio, de esa verdad espiritual. Cuando yo leí eso, yo lloré. La primera vez que Dios me reveló esto, yo le dije: gracias, Padre. Gracias por hacerme entender tu palabra. Amén. Y yo entonces comencé a cuestionar a Dios. Señor, ¿acaso tú no quieres que ellos se arrepientan? Señor, ¿acaso tú no quieres que ellos te conozcan? ¿Por qué le ponen las cosas tan difíciles para que no entiendan? Eso soy yo hablando con el Señor. Y el Señor me dijo: es que ellos nunca fueron míos. Esto forma parte de un libro que estoy escribiendo. Es que ellos nunca fueron míos. Y yo le di gracias al Señor. Le dije: gracias, Señor, porque yo soy tuyo. Solo los que entienden y aprecian las cosas que son de Dios, son de Dios. El que no entiende las cosas que son de Dios, ni aprecia las cosas que son de Dios, no es de Dios. Y si no es de Dios, es del otro. Si no es de Dios, es del diablo. Amén. ¿Cuánto entienden las cosas que son de Dios aquí? Pues entonces tengo una gran noticia: tú eres de Dios. Un aplauso fuerte al Señor. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Amén, hermanos. Gracias le doy a Dios porque me ha enseñado el por qué estos hombres no eran de Dios, sino del diablo. Por eso ellos eran contradictores. Eran contradictores de la palabra. Eran religiosos que no se convertían de ninguna manera. Tampoco estaba en la voluntad de Dios que ellos se entregaran al Señor. Pero aquellos que eran de Dios oían la palabra. Aquellos que eran de Dios apreciaban la palabra, amaban la palabra y le creían a Jesús. Y se entregaban a Él de todo corazón y le obedecían. Y este es el verdadero significado de ser oveja de su prado. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Y al final entendí que no existía ninguna contradicción. Pues los que no son nacidos del Espíritu, los que no son nacidos del Espíritu, yo puedo ver en estos 35 años que tengo estudiando la palabra,
yo puedo ver que los que no son nacidos del Espíritu no reaccionan a las cosas que son de Dios. Por más que usted lo obligue, por más que usted le diga que tiene que orar de esta manera, por más que usted le diga que tiene que congregarte, por más que usted le diga ponte aquí, ponte allá, no entienden. ¿Por qué? Porque no han nacido del Espíritu. No han nacido del agua y del Espíritu. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El salmista David dice: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Segunda de Samuel 7:18. Es por eso que cuando tú recibes esto por revelación, tú adoras pero con lágrimas en los ojos, porque tú dices: wow, lo que tú has hecho conmigo es muy grande. Y tú comienzas a decir: gracias, Padre, porque me has salvado. Y tú comienzas a observar de dónde tú saliste cuando tú eres inconverso, dónde tú estabas, dónde estábamos nosotros cuando estábamos sin Dios y sin salvación. No era fácil la vida que estábamos viviendo, no era fácil. Muchos salieron vivos por la misericordia de Dios. Muchos salimos vivos porque Dios tenía propósito con nosotros. Amén. Yo tuve muchos amigos en mi infancia, pero muchos de ellos están muertos hoy en día. Y otros todavía no tienen a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque ellos no están para salvación. Y le doy gracias a Dios que de tanta gente el Señor me seleccionó a mí y te seleccionó a ti para salvación. Para salvación. El Señor tuvo un cuidado especial con mi vida. Antes no entendía lo que estaba pasando, pero ahora sé lo que Dios hizo conmigo. Y por eso yo aprecio lo que Él hizo conmigo. Le doy gracias por su esmero, por el esmero que tuvo en salvarnos. Amén. Oh, gloria a Dios. En una ocasión Jesús sanó a un ciego de nacimiento. ¿Sabe qué hizo Jesús? Hizo lodo y tocó al ciego y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Él se lavó y recibió la vista. Pero habían más ciegos en la ciudad. Pero a ese el Señor no solamente quiso sanarlo, sino que quiso salvarlo. Y los religiosos se acercaron a la familia y le dijeron a la familia: ¿es verdad que tu hijo era ciego? Y los padres del ciego le dijeron: sí, él nació ciego. Pero ¿cómo es posible que él esté mirando? Y los familiares le dijeron a los religiosos de su época: yo no sé cómo él está mirando, pero él nació ciego. Hello. Los religiosos, enemigos de Jesús, le dijeron a los familiares: pero ese hombre es un pecador. Oye, los religiosos estaban diciendo que Jesús era un pecador. En otras palabras, él está incapacitado para hacer milagros porque es un pecador. Él es un pecador porque no guarda la Torá. Él es un pecador porque no está formando parte de nuestro equipo. Él es un pecador por eso. Entonces, estoy parafraseando el texto. Los padres del muchacho, en un pique, le dijeron: yo no sé a quién usted se está refiriendo porque no le conozco. Si él es pecador, yo no sé. Si no es pecador, tampoco sé. Yo lo que sé es que mi hijo era ciego y ahora puede ver. Pero no solamente eso,
Después soltaron a la familia en banda, los religiosos, y se acercaron al que era ciego, para que el ciego le testificara cómo fue que sucedió aquello. Y el ciego, muy sabio, le dice: yo no sé lo que fue que pasó. Yo lo que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Y ahora veo. Eso pasó con nosotros cuando nacimos de nuevo. Eso pasó con cada uno de nosotros. Yo antes era así. Antes yo era asado, pero ahora soy el hijo de Dios. Yo no sé cómo sucedió. Yo lo que sé es que ahora pienso diferente. Yo lo que sé es que ahora yo puedo ver diferente. Yo lo que sé es que ahora entiendo lo que no entendía. Antes yo estaba ciego, pero ahora veo en términos espirituales. Antes no entendía las cosas que son de Dios, pero ahora puedo entender las cosas que son de Dios. El día que nací de nuevo, mis ojos fueron abiertos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso habla de la exclusividad. Dios ha sido exclusivo con nosotros. Hay gente que comienzan a cuestionar a Dios y comienza a decirle al Señor: pero si Dios odia tanto la maldad y ve que este mundo está perdido y no cambia, ¿por qué Dios no transforma eso? ¿Por qué Dios no lo hace? Bueno, porque hay cosas que Él hace y hay otras que Él no quiere hacer, punto. Porque eso no es el plan de Dios para con este mundo. Hay un plan de salvación, pero la salvación no es para todos. Muchos han sido salvados, pero otros no. Y otros lamentablemente no se salvarán, serán de perdición. Amén. Y lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo con todo el cuidado del mundo. Porque hay gente que comienzan a discutir Biblia y comienzan a cuestionar las decisiones de Dios y los designios santos de Dios, y comienzan a razonar y a decir: bueno, esto es injusto y esto es justo. Pero Dios hace lo que le da la gana, porque Dios es Dios, y Dios a quien quiere salvar salva, y a quien quiere y a quien no quiere salvar no salva. Ese es nuestro Dios. ¿Quién eres tú para juzgar a Dios? ¿Quién eres tú para altercar contra el Todopoderoso? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor que no haga esto o que no haga lo otro? Él hace lo que quiera con quien Él quiera. Y esto me recuerda una historia bíblica que dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía al estanque y movía las aguas. ¿Cuántos recuerdan esa historia de ese ángel que descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas? Y había una gran multitud de enfermos esperando que las aguas se movieran. Eso está en Juan capítulo 5 versículo 9. Una multitud de enfermos esperando que las aguas se movieran. Y cuando el ángel descendía y movía las aguas, muchos se lanzaban al estanque para recibir el milagro. Pero ¿qué hizo Dios? Dios fue exclusivo con el paralítico. Porque Dios a quien quiere sanar lo sana y punto. Y Dios a quien quiere salvar lo salva. Es Dios el que se acerca. Y se acercó el Señor Jesús al paralítico y le dice el Señor Jesús al paralítico: ¿tú quieres ser sanado? Y el paralítico le contesta: claro que sí, estoy esperando que el ángel mueva las aguas. Y no sabía que alguien mayor que el ángel estaba frente a él. Alguien mayor que ese ángel estaba frente a él. Y el Señor le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dígale al que está a su lado: Dios sana y salva
Y Dios sana a quien Él quiera sanar. Y Dios salva a quien Él quiera salvar. Muchas sanidades hay en la Biblia registradas. Sanidades milagrosas. Porque Dios hace eso todo el tiempo. Pero Él lo hace con quien Él quiera hacerlo. Y de la forma que Él quiera hacerlo. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Cuán grande es este misterio, hermanos. Cuán poderoso este misterio. La palabra le llama el ministerio de la piedad. Cuán grande es esto. Dale gracias a Dios que el Señor te ha rescatado. Dale gracias a Dios que el Señor ha hecho que tú entiendas el evangelio. Dale gracias a Dios que el Señor ha hecho que nosotros nazcamos del agua y del espíritu. Grande es el misterio de la piedad. Amén, hermanos. Por eso podemos entenderlo claramente en el día de hoy. Podemos entender a Dios claramente. Podemos entender las cosas que son de Dios claramente. Póngase de pies, levanta tus manos y comienza a adorar a Dios, porque la salvación es de Jehová. Diga: la salvación es de Dios. La salvación no es del hombre, la salvación es de Dios. El Espíritu Santo trajo la vida de Cristo a tu vida. Adán con el pecado nos mató, pero el Señor nos resucitó, una nueva vida en Él. Ahora podemos ver a Dios. Ahora podemos anhelar las cosas que son de Dios. Ahora podemos entrar al trono de su gloria y de su gracia y verlo a Él cara a cara. Amén. Ahora conforme a su naturaleza andamos. No andamos conforme a la carne. Ahora andamos conforme a la naturaleza espiritual. Andamos conforme al Espíritu. Tenemos una naturaleza divina que Él nos ha dado. Cristo vino y ocupó mi vida. Cristo se adueñó de mi vida. Y ahora Él vive en mí. Ahora Él vive en nosotros. Y esta palabra tiene una gran implicación en nuestras vidas. Tenemos muchas cosas que el Señor va a restaurar a través de la aplicación de esta palabra. Tenemos muchas cosas que el Señor va a restaurar en nuestra existencia. Amén. Esto no puede ser una enseñanza más. Tienes que entender esta palabra. Tienes que entender la nueva naturaleza que Dios te ha dado. Tienen que entender el hombre interior que hay dentro de ti. Y le pido a Dios que nos aumente la fe para seguir su voz y obedecerla. Tenemos que ser agradecidos por la vida nueva que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha hecho nacer del agua y del Espíritu. Somos parte de su reino. Antes no veíamos nada y ahora lo vemos todo, porque Él abrió nuestros ojos. Él abrió los ojos de nuestro entendimiento. Eso es lo único que sabemos, que Él abrió nuestros ojos y ahora podemos entender las Escrituras claramente. Podemos entender la palabra claramente. Lo demás no tiene ningún tipo de explicación. Hijos suyos somos. Somos sus hijos. Y Él nos ha de cambiar, porque Él nos engendró. Y Él nos parió en la vida del Espíritu. Tenemos que darle gracias al Padre, porque Él nos ha dado esa seguridad de salvación. No formamos parte de una religión, formamos parte de una nueva creación. Él no estableció una religión, Él estableció una nueva creación. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Cristo. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en mí. Y solo Él nos da la certeza de la nueva vida, de esa vida genuina, de esa vida íntegra, de esa vida agradable al Padre. Levanta tus manos. Oh, levanta
Levanta tus manos. Antes de hablar, soplaste vida en mí. Tú has sido tan bueno para mí. Aunque no tenía valor, te entregaste tú por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y vas por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, te adoramos. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Díselo a Dios ahí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y vas por mí. No puedo ganarlo sin merecerlo. tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin es tu amor sin condición. Si hay Es tu alguien amor. que desea entregarse a Jesús, ahí donde tú estás, levanta tus manos ahí donde tú estás. Aquellos que escuchan a través de estos medios, si tú sabes que eres de Dios y la palabra de Dios tú la has escuchado y la has entendido para obedecerla, repite conmigo esta oración de fe, porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que repite en voz alta ahí donde tú estás, los que están aquí y los que están fuera de acá. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por llamarme. Gracias por habilitar mis oídos espirituales para escuchar tu voz. Hoy
yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Borra mi nombre de ese libro de la perdición. Acéptame como tu hijo y dame el don de la vida eterna. Gracias, Señor, por llamarme y salvarme. Ayúdame a perseverar en tu camino y bajo tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has repetido esta oración con todo tu corazón, la palabra dice que eres salvo. Un aplauso fuerte a la palabra. Fuerte. Me persigue y deja las 99 y vas por mí. No puedo Ganarlo sin merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso para Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.